estén aquí, y para nosotros significa muchísimo que hayan vuelto, y esperamos en Dios que el Espíritu Santo ministre a cada uno de ustedes de la misma manera que ministra a nosotros. Bueno, pues nosotros estamos a través de un estudio en el libro de Apocalipsis. Para los que están nuevos y algunos que inclusive son nuevos en la iglesia o en el camino del Señor, el libro de Apocalipsis es un poco, demanda un poco de nosotros. No es el tipo de mensaje explosivo, no es el mensaje motivacional que quizás algunos esperaran. Es más bien un tipo de estudio de la palabra de Dios, pero es muy importante estudiar el libro de Apocalipsis. Pero tomando en cuenta que están viniendo algunos más nuevos, estaba yo ahí sentado pensando que quizás me conviene volver a traer un estudio de Apocalipsis y el próximo domingo un mensaje del tema que sea que el Espíritu Santo ponga en mi corazón, tema quizás que se ajuste más a la necesidad inmediata de la iglesia, aunque Apocalipsis es un libro pues imprescindible para la salud espiritual y la preparación doctrinal del cristiano, y que nos prepara para estar listos cuando llegue la hora. En fin, estamos en el capítulo 10. El domingo pasado solamente cubrí la introducción a este capítulo y el verso 1. Hoy me propongo, con la ayuda del Espíritu Santo, ver si terminamos este capítulo. Allá yo por lo menos tenía un reloj en la pared y sabía más o menos cuándo tenía que detenerme, y ahora no sé ni dónde estoy parado y no llevo reloj tampoco porque no me gusta. Pues muchísimas gracias, se lo agradecemos. Tómenme el tiempo, cuando yo llegue unos 40 minutos, por favor, alguien que levante la mano. No más de 40 minutos para que no se me desanime la gente. No me gusta pues abusar de su paciencia, y pues me disculpo y no me disculpo por el calor, porque todos somos tropicales, todos estamos acostumbrados al calor y a la humedad, pero ya vendrán tiempos mejores. Gracias a Dios porque estamos aquí. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 10, y vamos a leer pues desde el verso 1 al 11, y yo comenzaré a partir del verso 2, porque ya el 1 pues ni modo, no podemos repetir lo que ya hemos andado, como decía Cantinflas, no podemos volver atrás. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo:
es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Hasta ahí, ese es el verso 11. Señor amantísimo Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu palabra, pero sobre todas las cosas te damos gracias porque diste a tu Hijo Jesucristo, a tu unigénito, en rescate por cada uno de nosotros. Él tomó nuestro lugar, derramó su sangre preciosa por nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Por eso te alabamos, te damos a ti solamente todo el honor y la gloria. Te pido que en esta hora seas iluminando nuestro entendimiento, preparando nuestros corazones. Tómame en tus manos, Señor Espíritu Santo, y úsame para la buena edificación de la iglesia. Por Jesucristo el Señor te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Amén. Bueno, puede tomar asiento, por favor. Pues estamos, como dije, en el capítulo 10. Y estamos viendo a partir del mismo verso 1 unas descripciones que obviamente nos hace pensar en la persona del Señor Jesucristo. Algunos teólogos creen que no es la persona del Señor Jesucristo, sino un ángel fuerte que ha salido de su propia presencia y viene pues manifestándose como si fuera el mismo Señor. Es muy difícil para ningún expositor bíblico decir categóricamente, afirmar o negar categóricamente que este no es un ángel fuerte, de los muchos que tiene Dios en su ejército en el cielo, ni puede tampoco negar o afirmar que sea el Señor Jesucristo. Pero hay muchas descripciones en estos versos que, repito, nos hacen pensar que es el Señor. Sea el Señor o no sea el Señor, si no es el Señor Jesucristo, es un ángel representándole en la completa autoridad delegada de Cristo, porque habla como si fuera Él. Vamos a ver, por ejemplo, en el verso 2, como dije, no puedo repetir todo lo que ya cubrimos el domingo pasado, aunque no aquí, pues virtualmente lo hicimos a través de la computadora o de la página de la iglesia. Y si voy a repetir todo lo que cubrimos el domingo pasado, pues nos quedamos otra vez en las mismas. El caso es que aquí dice en el verso 2 que tenía en su mano un librito abierto y puso su pie sobre el mar, su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esto sí, obviamente alude o señala hacia ese derecho absoluto que tiene el Señor Jesucristo sobre la creación, como el creador de todas las cosas. Sabemos que Él creó el universo y el ser humano, con todo el avance de la ciencia, la tecnología, todavía no tenemos una idea de lo que es el universo, de la inmensidad del universo. Pero ahora lo que nos interesa es este planeta donde vivimos, en el cual vivimos, que es la Tierra. En este caso, la creación en la Tierra. Esto es el derecho, el dominio, la soberanía del Señor Jesucristo. Esto, para entenderlo mejor, obviamente hay que venir siguiendo el estudio desde el primer capítulo de Apocalipsis. Por razón de lo que está nuevo, pues hago como un pequeño paréntesis aclaratorio. Y vimos específicamente en el capítulo 5, 6 y 7, cuando anduvimos ahí por los 7 sellos. Hay un libro sellado con 7 sellos, es un misterio. Dijimos que el libro de Apocalipsis es un libro de mucho simbolismo, de mucha fraseología misteriosa, pero pues bueno, ese es el vocabulario que el Espíritu Santo escogió y es el que así le ha placido y ese es el que tenemos, pues no lo podemos cambiar. Y a algunas personas les resulta difícil, a otros les intimida y a otros inclusive quizás les aburre, pero a mí no me aburre la palabra de Dios porque es vida eterna para nosotros. El caso es que en aquella cultura cualquiera persona que compraba un pedazo de tierra ponía su pie sobre esa tierra como en señal de señorío y de dominio sobre ella. Igualmente, si un rey derrotaba a otro rey, solía el vencedor poner su pie sobre la nuca del vencido en señal de dominio, de autoridad, de poder sobre ese. Y es esencialmente lo que está haciendo el Señor aquí, sea el Señor Jesucristo o sea otro ángel fuerte, como dice el texto. En el verso 3 dice, y clamó a gran voz. Lo que estamos viendo aquí es una descripción de la majestad divina, del poder sobrenatural de Dios.
Note en el verso 3 que dice, y clamó a gran voz como ruge un león. Bueno, nosotros sabemos por las escrituras, la Biblia tanto en el Antiguo Testamento lo dice como lo ratifica en el Nuevo Testamento, que el Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Y en este caso dice aquí que clamó a gran voz como ruge un león. Dicen que, según el testimonio de algunos cazadores famosos internacionales, que el rugido del león es tan poderoso que pone miedo en el corazón del hombre más valiente. E inclusive se sabe que el rugido de un león adulto tiene la capacidad de ser escuchado hasta 5 millas a la redonda, una circunferencia de 5 millas. Para poner eso en perspectiva, de aquí de donde estamos parados al puente de la 75 y la 90 hay aproximadamente 5 millas. Imagina usted en un radio de esa circunferencia el rugido del león, cuán poderoso es. Y usualmente el león ruge como un instinto natural de marcar su territorio. Estamos viendo un simbolismo, obviamente, que está usando, porque Juan, el apóstol, pues bajo inspiración del Espíritu Santo, usa este simbolismo para describir el poder de la voz, esa voz todopoderosa de Dios. Pues bueno, el lenguaje humano es incapaz de expresar con claridad y como uno quisiera. Es imposible que nosotros, un ser finito, pueda explicar lo infinito de Dios. No podemos. Entonces hay que valerse de ciertas imágenes, de simbolismo, de alegorías, de parábolas, para poder explicar lo que no entendemos de allá arriba. Mientras estemos aquí abajo no lo vamos a entender completamente. Entonces, básicamente aquí lo que estamos viendo es, cuando menciono los sellos que ya pasamos en los capítulos anteriores, es la recuperación de lo que se ha perdido. El Señor Jesucristo viene a recuperar lo que el hombre entregó en las manos de Satanás. Esto es un poco profundo, es complejo, pero no es difícil, es decir, no es imposible entenderlo. Lo que sucedió en el huerto del Edén, que algunos inclusive se burlan de la manera que la Biblia lo pone, pero lo que sucedió allí es que por una rebeldía del hombre, todo lo que Dios había puesto en las manos del hombre, el hombre lo pasó. Por una trampa diabólica, el diablo lo engaña y literalmente le usurpa, le roba todas estas bendiciones, todo este derecho, inclusive la vida eterna, le roba el derecho a tener esa comunión con Dios que Jesús viene a restaurar por medio de su sacrificio sobre la cruz. Él viene a reconciliarnos con Dios, Él viene a poner las cosas en su lugar de nuevo. Y este proceso que estamos viendo es que ya viene Jesús reclamando lo que se ha perdido en todos estos miles de años que ha sucedido. Y al poner un pie sobre el mar, un pie sobre la tierra, a rugir como un león, está diciendo: esto es legítimamente mío, porque yo soy el creador de todas las cosas. No tenía planes de ir allá, pero quiero pues corroborar con la palabra lo que estoy diciendo. Vamos a Juan capítulo 1, Evangelio del apóstol Juan, capítulo 1, y vamos a leer del verso 1 al 3, y dice aquí, esto es, obviamente está hablando del Señor Jesucristo. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo que está diciendo que Jesús es divino, es eternamente divino. Este era en el principio con Dios. Y ahora dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pues obviamente eso pone de plano la divinidad del Señor Jesucristo. Por eso cuando estuve hablando de que si era otro ángel o que si es el Señor Jesús, el domingo pasado yo aclaré que el Señor Jesucristo no es un ángel en cuanto a la criatura, sino que en muchas ocasiones Él se presentó en el Antiguo Testamento como el ángel de Dios. No es lo mismo que diga que es un ángel de Dios como el ángel de Dios. Y lo que quiere decir es que vino en unas misiones específicas que solamente Él está capacitado para llevar a cabo.
como el Hijo eterno de Dios. Una de las herejías que enseñan los testigos de Jehová es decir que Jesucristo era un ángel y que luego Dios lo promovió, etcétera, etcétera. Pero Jesús es el creador de todas las cosas. En Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20. Lo voy a leer por razón de, una vez más, pues dejar claro que el Señor Jesucristo por nada del mundo es un ángel. Él puede presentar, ángel realmente significa mensajero. Que Él se presentara en ocasiones como el mensajero del Dios Todopoderoso, no lo hace un ángel. Mensajero es una cosa. Lo que pasa es que nosotros hemos aprendido que ángel y punto, ya nos imaginamos un ser con alado, es decir, con alas y todas esas cosas. Pero ángel es, usted va en condición de mensajero o mensajera y usted es un ángel o una, no existe un ángel, pues, un ángel. El caso es que significa mensajero. En Colosenses capítulo 1, verso 15 dice, hablando del Señor Jesucristo, este es Pablo bajo inspiración divina ahora, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Está claro que la divinidad de Jesús, y eso es solamente 2 pasajes, pero está en muchísimos pasajes de la Escritura. El caso es que estamos viendo que esto es lo que está haciendo el Señor Jesucristo, ya sea a través de este ángel o en persona. Él está diciendo, yo soy el león de la tribu de Judá, yo vengo a reclamar lo que es mío, lo que el diablo le robó al hombre. Recuerden que por cuanto el hombre pecó y el hombre prácticamente puso en bandeja de plata en manos de Satanás todo lo que Dios había confiado en sus propias manos, Dios dio una responsabilidad al hombre de cuidar la creación. El hombre la puso en manos del diablo. Por cuanto entró por un hombre esa maldición a toda la raza humana, por un hombre tenía que ser redimida. Por eso Jesucristo se tuvo que hacer a sí mismo hombre y venir a morir por mí y por usted. Porque un hombre se dañó todo, por un hombre había que arreglar todo. Entonces, aquí vemos pues que quién sabe si este librito, algunos teólogos piensan que este es el mismo libro y parece indicar, o todo parece indicar que es el mismo libro que vimos sellado con los 7 sellos, pero que ahora el propio Señor Jesús ha ido abriendo los sellos uno a uno y ha venido en este proceso de lo que se conoce como la gran tribulación. Ya el libro está abierto, quién sabe si ese simbólicamente es el título de propiedad del planeta Tierra, al cual está ahumado en Satanás todo este tiempo. El caso es que sabemos que Jesús viene, primero por nosotros la iglesia. Una vez la iglesia levantada al cielo, el Señor entonces, 7 años después, la iglesia no va a estar en la gran tribulación. La iglesia será arrebatada al cielo y inmediatamente comienza el proceso de la gran tribulación. Y al final de la gran tribulación, el Señor Jesucristo definitivamente viene, lo que se conoce la segunda venida, y viene para destruir el reino de las tinieblas y comenzar a restaurar la tierra por 1000 años, y después viene otra cosa más. Eso es harina de otro costal que no podemos entrar ahí, pero bueno, vamos a seguir aquí. El caso es que dice también el próximo verso, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Bueno, aquí vemos tanto lo que acabo de decir, la imposibilidad del vocabulario humano de comunicar el efecto de esa voz todopoderosa de Dios, que es imposible describirla en palabras, sea en inglés, sea en español, sea en el lenguaje que sea, es prácticamente imposible. Entonces, como que el Espíritu Santo permite al escritor, permite al apóstol Juan usar esta comparación, la comparación de la voz del Señor con el rugido del león o con los 7 truenos, es una clara referencia a ese poder sobrenatural de la voz de Dios, de la voz
majestuosa de Dios. Sabemos nosotros que el trueno produce un ruido tremendo, poderoso. ¿Cuánto más 7 truenos tronando simultáneamente? Estamos hablando de algo majestuoso, magnífico, poderoso. Pero realmente esto no es el estruendo del trueno, sino que es la voz de Dios. Yo quiero que usted sepa que es la voz de Dios. También se le conoce a esto como los pronunciamientos de juicio de Dios contra la maldad y el pecado y la rebeldía del hombre sobre la tierra. Ya estamos llegando al final de los tiempos. Lo vamos a ver en el verso donde Dios dice, punto, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando por primera vez Juan tuvo una visión de la corte celestial, que es en el capítulo 4 de Apocalipsis y verso 1 en adelante, allí cuando él estuvo por primera vez allá arriba, cuando fue arrebatado, que él como tipo de la iglesia, sabemos que la iglesia se va en ese tiempo, cuando él va allá arriba, la primera visión que él tuvo del trono celestial y al que estaba sentado en el trono, dice que él vio salir relámpagos y truenos y voces. Volvemos a lo mismo, es la incapacidad del hombre de poder comunicar las cosas que están fuera de nuestro alcance, porque somos criaturas finitas y no podemos explicar en nuestro propio lenguaje lo infinito de Dios. Un día lo podremos entender porque estaremos allá y seremos transformados de tal manera que lo podamos entender. Entonces, esos son los pronunciamientos de Dios que vienen manifestando ya el juicio de Dios que viene a administrar justicia. Vemos aquí que dice que es 7 en número. ¿Por qué 7? ¿Por qué 7 truenos? Bueno, en la Biblia sabemos que el número 7 representa plenitud, es la plenitud de las cosas de Dios. En este caso, representan la plenitud de la intervención divina en las cosas del hombre, en la historia de la humanidad. Además, siendo pues el 7 esa cifra de la plenitud en la Biblia, vemos que 7 truenos simboliza la plenitud de la autoridad de la voz de Dios sobre todas las cosas. Dijimos que, bueno, el rugido de un león se oye mucho más allá que el de cualquier otro animal feroz. La voz de Dios, esa voz de Dios se oye en el universo entero, porque Él es el creador de todas las cosas. Y es importante notar que en el libro de Apocalipsis también se hablan de varias cosas en plenitud. Se habla aquí de 7 espíritus de Dios en Apocalipsis 5:6, que es la plenitud de la deidad del Espíritu Santo. Se habla de 7 lámparas en Apocalipsis 1:12. Se habla de 7 sellos en Apocalipsis 1:5. Se habla de 7 trompetas en Apocalipsis 8:6. Se habla de 7 copas en Apocalipsis 16:1. Y de 7 truenos aquí en Apocalipsis 10 del 3 al 4. Todo eso representa la plenitud de la magnitud de los pronunciamientos de Dios en su trato con el hombre. Ahora bien, vamos al verso 4. Dice, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Bueno, parece indicar, si se le prohibió escribir, lo que él iba a escribir es que él entendió perfectamente lo que dijo la voz del cielo, en este caso Dios. Pero por cuanto no lo escribió, nadie puede especular qué fue lo que Dios dijo. Hay muchos que se meten a decir, pues yo creo que Dios dijo esto, yo creo que Dios dijo lo otro. Ese es el problema del hombre. Nosotros queremos meter las narices donde no le pertenece. Nosotros queremos siempre averiguar el futuro, mañana. De ahí viene la brujería, de ahí viene el ocultismo, de ahí viene el espiritismo. Queremos saber más allá, queremos meternos en territorio que no nos pertenece. Y debemos aprender que si Dios dice que no, pues punto, es no, y se acabó. Hay ciertos misterios que han sido revelados en la palabra de Dios para nosotros, como está escrito, y hay algunos misterios que Dios no lo va a revelar a nosotros, porque Dios es Dios y nosotros somos criaturas. Y conmigo está muy bien eso. ¿Cuál es el problema? Nosotros no tenemos que saber todas las cosas. Yo prefiero que sea Dios siempre el que sepa y esté en control de todo, a yo llevar el control de algo.
No tenemos problema con eso. Mire lo que dice Deuteronomio 29:29. Yo estoy yendo un poco rápido por razones del tiempo. Y ese es uno de mis problemas, que me preocupo mucho por el tiempo. Pero bueno. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. En otras palabras, las cosas que entendemos de la Biblia nos ayudan a poder nosotros hacer la voluntad de Dios. Esa debe ser nuestra preocupación, hacer la voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesucristo está por regresar a la gloria que siempre tuvo con el Padre, en ese momento, después de la resurrección, Él está 40 días enseñando a los discípulos, y en Hechos 1:8, o en el primer capítulo de Hechos, porque comienza desde el verso 4, pues hay un momento que Él les va a dar una instrucción espiritual a los discípulos de algo de ahora, del momento. Esperen a que sean bautizados en el Espíritu Santo para que me sean testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el fin de la tierra. Y ellos enseguida le dicen: pero restaurarás tú el reino a Israel. Y le dicen: no le conviene. A ustedes no les tiene que importar las sazones, ni los tiempos, ni nada. ¿Se da cuenta? Nosotros siempre queremos saber más de lo que nos corresponde. Pero debemos entender que mientras estemos aquí, va a haber muchísimas preguntas. Yo no sé cuántas, pero va a haber muchas preguntas para las cuales usted y yo no vamos a tener respuesta en este mundo, hermano. Por ejemplo, ¿por qué a veces los cristianos sufrimos más que los que no sirven a Dios? ¿Por qué a veces las cosas nos salen más difíciles que aquellos que no temen a Dios? ¿Por qué los niños se enferman con cáncer y mueren? ¿Por qué hay mujeres que abortan 1, 2, 3 y 4 muchachos y siguen con la salud de un toro, padre? Y hay otras que no terminan de criar a sus hijos. Como pasó con nuestra hija. No era hija, pero la amamos como hija, la esposa de mi hijo. Quedó una de 5, uno de 3 y una de 18 meses. ¿Por qué? No lo entendemos, no lo entenderemos nunca. Hay muchas preguntas. ¿Por qué los niños son explotados y abusados sexualmente? ¿Por qué Dios no interviene en favor de esos indefensos? Ellos no se pueden defender. ¿Por qué? Mientras estemos de este lado del reino de Cristo, no entenderemos ni tendremos respuesta para estas preguntas, hermanos. Mientras estamos aquí, nosotros como que estamos viviendo debajo de la alfombra de la vida. ¿Ha visto usted las alfombras que tienen el acabado muy bonito por encima, pero por debajo es un tejido todo enredado que nadie lo entiende ni se ve bien? Nosotros estamos por debajo de ese tejido enredado de la alfombra de la vida. Pero un día miraremos a esa alfombra desde arriba y la veremos tal como debe ser. La entenderemos perfectamente, como dice la Escritura. Porque lo que no entendemos hoy, lo entenderemos después. El Espíritu Santo usó a Pablo para darnos a nosotros esperanza y aliento en cuanto a eso. Y en 1 Corintios capítulo 13, verso 12 dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Como fui conocido. ¿Sabe a qué se refiere eso? Al conocimiento de Dios de nosotros. Quiere ser, hermano, que si nosotros vamos a conocer tal como somos conocidos, cuando entremos allá no tendremos que hacer preguntas. Las preguntas no tiene sentido de hacerlas, porque entenderemos todo lo que no entendemos hoy. Entonces tenemos que determinar confiar en Dios. Hay muchas cosas que no las entendemos. Hay muchas preguntas que tenemos para Dios. Pero una cosa sí sabemos: que Dios sigue sentado en su trono. Hay una pandemia, tenemos que andar con la boca tapada. Muchos han perdido sus empleos. Hay un desastre en el mundo. Muchos han perdido sus seres queridos. Se acaba de morir la esposa de un pastor esta semana pasada. Y no hablemos de las otras, pero ahora recién, donde tú trabajas, han muerto como 10 personas ya. Es decir, esto es algo increíble, pero Dios está sentado en su trono.
Él sigue gobernando. Él sabe lo que está haciendo. Usted y yo no lo entendemos, pero lo entenderemos después. No permitamos que la rebeldía entre en nosotros por causa de esas dudas o esas cosas. Del verso 5 al 7 dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Obviamente aquí hay algo interesante en el verso 7. Sabemos que el capítulo 10 y aún el capítulo 11 se le conoce como un paréntesis, una calma dentro de la gran tribulación. Semejante al capítulo 7, que ya lo visitamos, también era lo que se llama una tregua, por así decirlo. Imagínense un huracán, y este es el ojo del huracán. No es que la tormenta ha terminado, la gran tribulación está en su apogeo, pero hay una pequeña tregua que Dios por misericordia la permite, inclusive para que el propio Juan parece que coja aliento y pueda seguir al día con las cosas que se le están revelando. El caso que del verso 5 al 7, mientras que la declaración con el furor de los truenos y el rugido del león se quedó en un misterio porque no se le permitió escribirla, aquí sí hay ahora la próxima declaración que escucha Juan, comunica un mensaje que sí puede escribir. En primer lugar, él dice que vio a este ángel fuerte levantar su mano al cielo. No que la levantó contra el cielo. Hay una gran diferencia cuando usted levanta su puño cerrado contra el cielo o cuando usted levanta su mano al cielo. En este caso es muy diferente. Este levanta su mano al cielo como cuando alguien está por hacer una declaración solemne. Por eso muchos piensan que este tiene que ser el Señor Jesucristo, porque nadie puede hablar de esta manera. Y en este caso la declaración es un juramento. Algunos que siempre le están buscando la quinta pata al gato dicen que esto es una contradicción en la Biblia, porque Mateo capítulo 5, versos 34 y 35 y Santiago 5, 12 prohíben jurar, que no se puede jurar. Entonces la gente dice, esto es una contradicción. Dice, ajá, ahí está la contradicción en la Biblia. No, señor, de ninguna manera, porque no hay ninguna contradicción en la Biblia. En este caso, esta persona que levanta su mano y hace ese juramento es una persona, es un personaje, sea el Señor o sea un ángel, es alguien divino, es alguien que nunca ha pecado, es alguien que está por encima de nosotros los mortales. Esos mandamientos son para nosotros los mortales, pero no es nunca una contradicción al nivel divino donde se hace en la voluntad de Dios. Y la razón por la que nosotros no podemos jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni mucho menos por Dios, es por nuestra fragilidad humana, porque nosotros somos pecadores, punto. Trataremos de vivir sin pecar contra Dios, pero somos intrínsecamente pecadores, todos nosotros. La Biblia dice en Génesis 6:5 que de continuo está el mal en el corazón del hombre. Y en Romanos capítulo 3 dice que no hay uno solo, ni un solo hombre, ni una sola mujer justa, nadie que busque a Dios. Por eso es que Jesús vino a buscarlo. Nadie, no hay un solo cristiano que pueda decir, yo encontré a Jesucristo. Jesucristo es quien nos busca a nosotros, por su gracia, por su misericordia, porque nosotros no buscamos a Dios. Y si Dios nos suelta, como el venado tira al monte, así tiramos nosotros al pecado. Esa es una realidad, hermano. Esa es la realidad. Entonces, ese mandamiento está ahí para nosotros los mortales por nuestra debilidad humana, pero no para un personaje es decir, al nivel divino. No es una contradicción, no es nada impropio. Aún la Escritura registra en Hebreos capítulo 6, verso 13, que cuando Dios prometió a Abraham aquella promesa, no teniendo por uno más grande, más alto que él, juró por sí mismo. Mire lo que dice. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces, aparentemente, eso es lo que vemos aquí. El Señor está diciendo que el tiempo se ha acabado.
Esto es traducido de una palabra griega que es cronos, que en sí es más allá de lo que nosotros, pues, qué tiempo tenemos, o 15 minutos, 20 minutos. Está hablando del tiempo asignado a la dispensación esta que termina, pues. El tiempo asignado por Dios a la dispensación de la gracia. Ya se acabó. Ahí se acaba la cosa. El tiempo es una creación de Dios. El tiempo no es para Dios, el tiempo es para nosotros. Dios no existe en el tiempo. Dios conoce el fin antes del principio. Él conoce todas las cosas. El tiempo es para usted y para mí. El tiempo es para nosotros. Y entonces el tiempo del hombre va a llegar un momento que se va a acabar. Por eso es importante aprovechar. En la escritura en hebreo dice que cuando Dios nos hable, no endurezcamos nuestro corazón, sino que prestemos atención a la voz de Dios, a la voz salvadora de Dios, a la voz de gracia de Dios. Cuando Dios nos habla, que respondamos a Él, no sea que luego no haya tiempo. A mucha gente se le ha hablado de Dios en una pasión, han rechazado la gracia salvadora de Cristo, que es tan sencilla como arrepentirnos de nuestros pecados y confesar a Jesús como Señor y Salvador personal. Mucha gente ha dicho, no, yo no tengo tiempo para eso. Ya no hubo más tiempo, porque han muerto por la razón que sea. Es importante entender que llega un momento que nuestro tiempo también se acaba. Pero Dios está hablando aquí del tiempo general del hombre y está a punto de consumar su juicio. Algunas personas creen erróneamente que los planes de Dios se engavetaron y que están ahí estancados. Pero Dios, todo lo que está aconteciendo a lo largo de la historia de la humanidad es plan y propósito perfecto de Dios. Todo esto está girando como, no sé, ustedes, yo nací, crecí en el campo y a veces pasaba el día entero en el río nadando y correteando, y ahí en el río a veces cuando crecía mucho río se hacían unos remolinos de esos de embudo, y todo va dando vuelta en ese remolino hasta que se va por el embudo. Y era muy peligroso porque a veces que hay una cueva o lo que sea, te puedes trabar allá abajo. Pues toda la historia de la humanidad viene como un remolino de eso, dando vuelta y vuelta y vuelta. Parece que está por allá muy lejos, pero al final va a ir a caer de donde Dios quiere que caiga. Va a entrar por donde Dios quiere que entre. Y algunas personas creen que los planes de Dios están muy atrasados. Según 2 de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. De acuerdo al calendario de Dios, Jesucristo se fue hace solamente 2 días. Nosotros decimos que se fue hace 2000 años casi, ¿no? No llega a los 2000 años, casi 2000 años. Pero de acuerdo a lo que dice esta palabra, para Dios puede ser 2 días. El caso es que Dios en cualquier momento hace sonar esa trompeta que dice, cuando comience a sonar la séptima trompeta, se va a acabar el tiempo. Ya lo que viene es un juicio de, pues, es como freír a alguien en una sartén. Se acaba el cuidado, ya no hay remedio. Entonces Dios juzgará a los habitantes de la tierra. El pecado, la muerte, Satanás, el reino de las tinieblas, todo eso será echado al infierno. Y en el verso 8 al 11 vamos a hablar ahora de ese misterioso librito. Está hablando aquí del librito. No voy a leer el pasaje porque no me alcanza el tiempo, pero aquí vemos que se habla de un libro que es dulce y amargo, un librito abierto. En primer lugar, no permita que el diminutivo librito lo desenfoque. Recuerde que se está hablando de que el libro está en la mano de un ser muy grande y fuerte. No es lo mismo una tarjeta en la mano de un niño de 1 año, 2 años, a poner en la mano de un jugador de basquetbol de eso que mide 6'5" y tiene la mano del tamaño de esto. Pues entonces se va a ver como una tarjetita de este tamaño. Y este es el caso, parece. Es un librito, dice aquí. Además, el libro se ha presentado en proporción para que el apóstol Juan lo pueda comer. Pero un librón, ¿cómo se lo va a comer? El caso es que después de los días de la iglesia, los días de la iglesia van de Apocalipsis 2:1 a Apocalipsis 3:22. El apóstol Juan también fue
Pues lo mismo que dije hace un rato, arrebatado al cielo. Y en la primera visión que él tiene del cielo, él vio a Dios sentado en su trono y vio que tenía en su mano un libro, un biblos, viene del griego, esa la palabra biblos es libro, y de ahí nosotros tomamos prestada la palabra Biblia. Biblia viene del griego biblos. Entonces, lo ven que está sellado con 7 sellos, etcétera, etcétera, en Apocalipsis 5.1. Ahora bien, en Apocalipsis 5.1 es traducido libro, pero en Apocalipsis capítulo 10 nos encontramos que es traducido librito. Por eso algunas personas creen que este tiene que ser otro libro, pero realmente parece que no es otro libro, sino que es el mismo libro, porque vemos algo muy interesante, que en Apocalipsis 10, verso 2 y verso 9, se refiere como librito. En los textos originales, obviamente, no estoy hablando en castellano, en los textos del griego original, en el verso 8, usa exactamente la misma palabra, biblos, que usa en Apocalipsis capítulo 5, verso 1. De manera que aquí se le llama librito, que es biblión o bibla linión, en el Apocalipsis capítulo 10, pero en el 5.1 es biblos. Y este detalle pues nos ayuda a ver que no hay dos libros. ¿Cuál será la diferencia entonces en lo que se menciona allá y esto? La diferencia parece ser que en Apocalipsis 5 está sellado con 7 sellos. Aquí está abierto. ¿Por qué? Porque se ha venido redimiendo ya todo se está redimiendo. Estamos llegando al final de la gran tribulación, cuando se va a acabar por fin el problema de la maldad, del pecado, de todo eso sobre la tierra. Vendrá un proceso después del milenio, pero eso es otra cosa. El caso es que ahora en la mano de este ángel fuerte el libro está abierto, y a juzgar por el verso 2 y 8 se pone mucho énfasis en que el libro está abierto. ¿Por qué tanto énfasis en que el libro está abierto? Porque mientras el libro estuvo sellado, Juan lloraba porque no había uno digno que lo podía abrir. El caso es que mientras estaba sellado, era una herencia que no se podía redimir. Es como que si a usted alguien le hereda algo, pero mientras eso esté sellado en la oficina de los abogados y no llega el momento de que usted pueda reclamar su herencia, tienes herencia y no tienes. Pero en el momento que eso se redime, entonces usted participa de la herencia. Y el caso que vemos aquí es que este libro ahora abierto representa la herencia que Cristo ha estado redimiendo para devolver al hombre lo que perdió al hombre por su propia rebeldía. Ahí vemos una demostración de la gracia de Dios. Nosotros lo dañamos, nosotros cometemos horrores contra Dios, y Dios en su infinita misericordia nos perdona, nos restaura, nos levanta de nuevo. Amén. Eso no es licencia para pecar, pero es la realidad de la infinita misericordia de Dios. Y el caso es que Jesús viene para redimir la creación completa, toda la creación, pero para devolverla al hombre que ya ha sido redimido, lavado por su sangre preciosa, restaurado, reconciliado con Dios, para que pueda recibir lo que él mismo perdió a manos del usurpador, del dragón, de la serpiente antigua, de como usted le llame, de Satanás, del diablo. Entonces, vamos a Romanos 8. Yo voy terminando casi, yo no sé en qué tiempo llevo aquí. Téngame un poco de paciencia, por amor a Dios. A las 2. A las 2, hermano. Usted está bien dispuesto. Qué bueno, gloria a Dios. Romanos 8, verso 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones, se da cuenta, ahí está. La vida del cristiano nunca ha sido, o se pretende que sea un paseo en el parque. En ningún momento Jesús dijo que nuestro seguir en pos de Él iba a ser un caminar por una alfombra de rosas. Y el que le diga a usted desde un púlpito que después que usted viene a Cristo todos los problemas se le acaban, le está mintiendo. Porque a veces cuando comenzamos a servir a Cristo es que tenemos mayores problemas. Porque el diablo se levanta más furioso contra nosotros. Porque ahora estamos en contra de Él. Indirectamente, pero estamos en contra de Él.
Cuando usted no sirve a Cristo, no le hace ningún daño al diablo, más bien le ayuda. Pero cuando usted dice, yo voy a vivir para Cristo, ya es otra cosa, Él no tolera eso. Entonces, aquí dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esto debe impartir a nosotros ánimo y consuelo y anhelo, deseos, como dicen los mexicanos, de echarle ganas a esto, porque sabemos que lo que tiene Dios para nosotros es mucho mejor que lo que no se compara ni siquiera con las aflicciones que vivimos. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias, es decir, las garantías del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Ahí estamos. Por eso Jesús viene, y esto es el libro abierto, es esa redención que se está operando. Ya la iglesia no está en la tierra cuando esto está sucediendo. No se tiene que preocupar por eso. La iglesia supuestamente es arrebatada al cielo entre Apocalipsis 3 y Apocalipsis 4, es decir, al final del 3 y principio del 4. Todo esto es lo que la gente que se quedará aquí. Por eso yo siempre le animo a que no se quede aquí atrás, que esté listo para irse con Cristo en cualquier momento. La Biblia dice que reinaremos con Él, por eso estaba leyendo eso. Ahora Juan se le dice que vaya al ángel fuerte y tome el librito de su mano. Entonces el ángel le da el libro a Juan y le dice, toma y cómelo. Bueno, esto es una referencia a la palabra de Dios. La Biblia, pues tomarla y comerla es leerla, es estudiarla, es asimilarla, es permitir que la Biblia gobierne, rija nuestras vidas. Eso es esto, comer. El Dios ya tiene un historial en esta manera de hablarle a los hombres. A Jeremías le dijo que comiera también el libro de la ley, y le fue dulce en la boca y amargo en el estómago. A Ezequiel, en Ezequiel 2, verso 8 al 10, en Ezequiel 3, verso 1 al 4, también se le dijo que iba a ser como miel en su boca, pero amargo en su estómago. Es una referencia a los sufrimientos, a lamentaciones, a llantos. Nosotros tenemos que vivir experiencias, tenemos que ser pasados por pruebas, por dificultades. Un hombre muy sabio dijo, es menester que nosotros andemos por caminos tortuosos y difíciles, para cuando lleguemos a los sabios no sean más fáciles, cuando lleguemos a los fáciles no sean más sabios, más fáciles todavía. Y ese no fue Fidel Castro. Él dijo eso porque lo copió. Ese fue José Martí. Sí, no, Fidel Castro, si lo hubiera dicho, no lo cito ni loco. Pero él lo citó en el discurso aquel cuando volaron el avión aquel en Barbados, qué sé yo. El caso es que nosotros pues somos pasados por experiencias difíciles, porque es la única manera que vamos a probar, número uno, que Dios sale en nuestra defensa. Si Él no hubiera pasado por el COVID-19 en el hospital, si no le hubieran hecho una operación de corazón abierto, no hubiera testificado hoy de las cosas de Dios, que hubiese preferido vivir en salud perfecta toda la vida. Pero desde que el hombre pecó, el mundo no es un lugar perfecto. Desde que el hombre pecó, esta tierra ha venido a ser un peligro para nosotros vivir en ella. Es un lugar hostil, es un lugar peligroso. Si usted se mete por ese monte y no se cuida, lo muerde una serpiente y se muere. Por donde quiera que agarre, es un peligro. Ya la tierra no es un lugar seguro para nosotros, desde el día que aquellos dos pecaron y nosotros seguimos en la misma. Entonces, aquí él está diciendo pues que nosotros tenemos que vivir esas experiencias para poder testificar de las grandezas de Dios. Y nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos que saturarnos de la palabra de Dios, y tenemos que compartir la palabra de Dios con los que no la conocen. Por eso en el verso 11 le dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, voy a cerrar con esto. ¿Por qué el libro es dulce en la boca y amargo en el estómago? Bueno, pues hermano, todo el que predica la palabra de Dios, todo el que ha sido llamado a predicar la palabra de Dios, tiene que ser fiel al que lo llamó.
tiene que predicar el consejo completo de la palabra de Dios. Si nosotros solamente vamos a predicar del amor de Cristo, si nosotros solamente vamos a predicar de la muerte vicaria de Cristo, si nosotros solamente vamos a predicar de las garantías, de las bendiciones, de la seguridad eterna que tenemos en Cristo, esos son temas en la Biblia que destilan miel, que son tan dulces como la miel. Pero nosotros somos llamados a predicar el mensaje que condena el pecado, el mensaje que confronta al hombre con su pecado, el mensaje que hace que nosotros entendamos que somos intrínsecamente malos, que somos malagradecidos. El pecado mayor que hay en la iglesia es la ingratitud contra Cristo. Y ese es el mensaje amargo que nadie quiere oír. Entonces tenemos que predicar todo esto, hermano, para que nosotros entendamos. Y cuando nosotros comemos la palabra de Dios, cuando nosotros digerimos la enseñanza de la palabra de Dios, la palabra de Dios nos hace ver cuán malos somos, hermano, cuán mal estamos. La palabra de Dios nos hace ver que necesitamos de Cristo diariamente, necesitamos de la gracia de Cristo, necesitamos de la limpieza en la sangre de Cristo, porque sin Él no podemos dar un solo paso. Él mismo lo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, el Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos hace ver nuestros pecados. Yo no sé si yo soy el único que se ve sus pecados, pero yo espero que usted se vea los suyos. La Biblia es como un espejo. Cuando usted se levanta, cuando usted se para delante de la Biblia, usted empieza a ver la fealdad que hay en usted. Usted ve dos caras en este espejo. Mi cara fea, como horrible, como un pleito de perro, y la cara amable del Señor detrás de mí, diciéndome: mira cómo estás. Esta es tu condición, del Espíritu Santo. Y ahí clamamos por la limpieza en la sangre de Cristo. Ese es el caso. Por eso tenemos que ir siempre a la palabra de Dios. Demos gracias a Dios por su palabra. Y el apóstol Juan aquí pues escribe que nosotros debemos compartir este mensaje con toda persona. Esa es una responsabilidad. Yo le pregunto a usted hoy, para terminar, ¿cómo está usted en cuanto a su relación con Dios y su palabra? ¿Está usted leyendo la palabra de Dios? ¿Está usted separando algún tiempo? Aunque sea 15 minutos. Este es el libro que más vidas ha cambiado en el mundo entero. Este es el único libro que cambia a la persona. Saque un tiempo para la palabra de Dios. Avive. Pídale hoy al Espíritu Santo que avive en usted el deseo de alimentarse de la palabra de Dios. Si usted necesita eso, vamos a estar en pie, vamos a orar. Y ahí mismo donde usted esté en pie, cierre sus ojos y dígale: Señor, aviva en mí tanto el querer como el hacer, de buscar tu rostro en oración y de leer también tu palabra. En ningún momento yo le estoy diciendo que usted tiene que convertirse en un teólogo. No le estoy diciendo que se tiene que leer 10 capítulos al día. 15 minutitos, hermano. Dele 15 minutos. Lo estoy poniendo demasiado. Si alguien me oye a mí en las redes sociales, va a decir que yo soy un pastor carnal porque estoy diciendo que solamente 15 minutos. Sí, hay algunos legalistas que tienen que ser 4 horas. Yo sé que todos trabajamos, yo trabajo igual que usted. Trabajo turno de 12 horas. 7 de la noche, 8 de la mañana. Tengo que dividir mi tiempo también. Pero 15 minutitos que usted dé en la palabra va a hacer una gran diferencia. 15 minutos para Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle a Dios que trate con nuestras vidas. En primer lugar, antes de orar, yo quiero hacer una invitación especial. Usted no se tiene que mover de su silla, pero si usted todavía no ha entregado su corazón a Cristo, esto es tan sencillo que tropezamos con Él. Lo que quiere decir es que usted le diga: Señor Jesús, yo quiero hacer esta oración hoy aquí y decirte que yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador personal. Yo he entendido que tú diste tu vida por mí sobre la cruz del madero, que tú derramaste tu sangre preciosa, que mis pecados yo no los puedo pagar, ni aunque fuera el dueño de todo el oro y la plata del mundo, no puedo pagar el perdón de Dios. Solo la fe en la sangre de Cristo puede reconciliarme con Dios, puede darme vida eterna y puede pues hacerme o capacitarme para poder vivir en un mundo tan peligroso como este. ¿Quién de los que están aquí quisiera entregar su vida hoy a Cristo? El que aún no ha hecho esa oración y quiere hacerla, solo levante su mano y diga: yo quiero. ¿Hay alguno que diga: yo quiero hacer esa oración? Veo tu mano, que Dios te bendiga, me alegro muchísimo. Tú también lo quieres hacer, hijo. Con
mucho gusto, con mucho gusto. Solo van a repetir conmigo: Señor Jesucristo, estoy aquí en tu presencia. Reconozco que soy pecadora. Tú dices que soy pecador. Como pecador o pecadora que soy, solo tú puedes limpiarme de todos mis pecados. Te ruego, Señor Jesús, que me limpies con tu sangre preciosa. Perdona mis pecados. Yo me arrepiento de todo, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame, por medio del Espíritu Santo, a vivir para ti. Ilumina mi entendimiento para que yo pueda entender las cosas de tu palabra. Gracias por salvarme, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. La iglesia, denle un aplauso al Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Una gran bendición que 2 vidas acepten al Señor. 2 vidas jóvenes, jovencitos. Vamos a orar pues. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos todos en tu presencia. Todos necesitamos de ti. No hay nadie mejor que nadie. No hay nadie más alto que nadie aquí. Todos estamos al mismo nivel delante de ti. Al nivel de la gracia, al nivel de la gracia que es en Jesucristo. Límpianos con tu sangre preciosa. Y por medio de tu Espíritu, aviva el fuego en nosotros. Y pon en nosotros hambre y sed de ti, de tu palabra, y que nosotros deseemos como niños recién nacidos esa leche no adulterada de la palabra de Dios. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre. Guárdanos ahora bajo el poder de tu presencia. Cúbrenos en todos nuestros caminos, los que andamos en las carreteras. Guárdanos de todo accidente y de toda maña del diablo y de toda enfermedad. Y ayúdanos a vivir de tal manera que el mundo pueda ver que tú eres real y verdadero, porque gobiernas y obras a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por su gentileza. Gracias por tenerme la paciencia que me han tenido y por todo este calor horrible. Que Dios les bendiga mucho y no se